política de precios, política de salarios, queríamos escucharlo, sobre todo porque él ahora no integra el gobierno justicialista. Pero claro, recién estábamos hablando de algo que pasó hoy y que ha sacudido al mundo y que puede generar un cimbronazo también en la economía argentina. ¿Tiene que preocuparse el gobierno argentino por lo que pasó en Irán y puede tener un efecto mariposa hacia acá? Sin duda. Primero una pequeña corrección. No integro el gobierno, tampoco tengo voluntad, ni el presidente, ni yo integrarlo. Y sí, el justicialismo. Claro, el gobierno justicialista. Digamos que es un gobierno de un frente, donde a medida que vayamos transitando las políticas lo vamos a poder caracterizar o no como un gobierno justicialista o un gobierno peronista. Por ahora todavía está desplegando sus políticas y lo vamos a ver para marzo, creo yo que los 60, 90 días, a ver, para caracterizar con precisión este gobierno. ¿Cómo cuán peronista es? Bueno, este gobierno, digamos que estamos todos expectantes y estamos muy bien. Vos, yo, todo el mundo quiere que a Alberto le vaya bien. Ahora, para caracterizar el gobierno me parece que todavía tiene que transitar los 60, 90 días que corresponde y que casi todo le hemos dado para que despliegue su política. No hay ninguna duda que lo que aconteció en Irán, en Irak, pero en esta confrontación va a repercutir. Lo que digo que esto es un capítulo más de algo que el Papa definió hace más de un lustro, cuando habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Lo que pasa es que en ese momento me tocó hablar con la Cancillería argentina y transitamos, yo, mira, el Papa tiene esta visión. Y no estaba, a pesar de que el Papa es argentino, no anidaba en nuestra Cancillería esa visión. Decían que era una visión del Papa, no necesariamente del Vaticano. El Papa se la pasó mucho tiempo hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y lo que ha acontecido desde que el Papa se lo anunció al mundo es que esto va pasando. Y este es otro capítulo más de la Tercera Guerra Mundial. Sí, porque ya no son las guerras tradicionales donde se invaden los ejércitos, disparan con un misil que ni siquiera tiene un piloto. Lo distintivo no es la tecnología, porque de hecho cuando aparecieron las ametralladoras, las armas automáticas y el otro estaba con arco y flecha, también era una novedad, pero la guerra era incluso en ese momento por quedarse con las tierras. La diferencia no es la tecnología. Lo que tipifica y singulariza la Tercera Guerra Mundial no es la utilización del armamento, que obviamente para los ingenieros, para los tecnólogos, lo que tipifica esta Tercera Guerra Mundial es la característica de por qué es la guerra. No hay desplazamientos de infantería para ocupar territorio. Por la energía. Muy bien, lo que se quieren quedar es con el trabajo del pueblo. O con los recursos. No, pero si fueran los... Mirá Evo Morales que lo echaron por el litio. No, bueno, eso vamos a discutirlo. Yo te doy la caracterización. La Tercera Guerra Mundial que afirma el Papa que es en cuotas es singular porque es la primera guerra que se da porque un pueblo quiere quedarse con el trabajo de otro pueblo. Y en el desarrollo de esta Tercera Guerra Mundial en cuotas vos tenés un pueblo que se está quedando con el trabajo de otros pueblos, porque no casualmente la tasa de desocupación en Estados Unidos es la más baja, quizá en términos históricos, desde que se mire correctamente la tasa de desocupación, pero si no, la más baja en los últimos 50 años. Y por eso seguramente va a ganar la reelección. No hay ninguna duda que la va a ganar, no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que caracteriza esta Tercera Guerra Mundial por los puestos de trabajo y que la hace distintas a otra guerra? Que se produjo la tercera gran revolución en el sistema capitalista mundial. Lo habíamos hablado acá alguna vez, vos me miraste y dijiste, bueno, está bien, eso lo vamos a dejar para otro programa, quizá este sea el programa. La primera gran transformación del sistema capitalista mundial fue la revolución industrial. Claro, pasó en un pueblo muy particular, ese pueblo que fue capaz de transformar el agua caliente en movimiento mecánico, que fue el pueblo inglés. Muy bien. La segunda gran transformación endógena del modo de producción capitalista, ¿qué llamo revolución del modo de producción capitalista? Cuando el propio sistema internamente está en condiciones de generar una baja de los costos primos, los costos primarios de un producto. La economía de escala. No necesariamente, los costos primos, porque eso tiene que ver con las tecnologías. Nosotros los peronistas utilizamos en la tecnología dos temas. La tecnología que nos viene dada por los países centrales y la tecnología conveniente, que es la que podemos desarrollar nosotros de acuerdo a nuestra escala, priorizando la ocupación de nuestro pueblo. Bueno, este es el debate que hay.
no la tecnología no es neutra, pero no vamos a entrar en ese detalle. La segunda gran revolución y que bajó los costos primos del sistema capitalista fue la revolución de los procesos, que eso ya no se dio en Inglaterra, se dio en Estados Unidos. El Fordismo. Taylor. Esa es la gran película de Chaplin. Te generó unos temas, pero... Tiempo moderno. Pero ¿qué pasó? Mientras los europeos te hacían un auto con 95 horas hombre, Ford te lo empezó a hacer con 16 horas hombre. O sea, te dividió casi por 5. Y cuando los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos le vendían autos a todo el mundo. Entre una y otra 100 años. A la otra revolución también pasan 100 años. Y esto es el 2010, ahora no más. Que es cuando los Estados Unidos ponen en valor una energía que tenían desde hacía 70 años, pero que fue la primera vez que fue explotada comercialmente, que es el shale gas y shale oil. Lo que vos acabas de decir, vaca muerta. Las reservas que tenía Estados Unidos. No eran las reservas. No eran comercialmente explotadas, por lo tanto no eran reservas. Reservas es cuando comercialmente tienen valor, esto es que el costo de explotación está debajo del precio de venta. Eso lo consiguieron con una revolución que empezó Bush hijo. En el primer discurso, yo siempre digo, lean el primer discurso en Miami. Lo que hace Bush es generar una revolución tecnológica para la explotación y exploración del shale gas de tal manera que lo pone en valor comercial. Y ahí aparece algo... Casi el autoabastecimiento energético de Estados Unidos. Casi no. Ya. Y está en condiciones de transformarse en el primer exportador por encima de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahora vamos a hacer un juego, una arena. ¿A vos te encanta esto? Sí, a mí también. Si vos tenés energía barata y abundante, te trae las fábricas. Muy bien. ¿Y qué pueblo, qué espacio geográfico está en condiciones de tener la misma tecnología que vos, la misma organización que vos, pero no tiene energía? ¿Cuáles son esos dos espacios geográficos que discutían con Estados Unidos? Geográficos, uno y el otro. Rusia. No. ¿Quién? Rusia tiene. No, Europa. Europa. Muy bien. ¿Quiénes son los dos perjudicados del nuevo mundo? China. Muy bien. Europa. ¿Quién es tu aliado natural? Vos sos Trump. ¿Quién es tu aliado natural? Rusia. ¿Viste? Entonces, ¿dónde Europa podría abastecerse de energía? ¿Qué lugar tiene cerca? Pon el mapa que vimos Irán, recién. el Medio Oriente. No solo Irán. Pon el mapa de vuelta y nos paramos ahí. Claro. Pon el mapa de vuelta. ¿Está? Ahí ¿Te lo está. puedo poner? Ahora viene. Tienes su tiempo. Esto no es automático. Hay que ver acá. si viene. Hay que ver si viene. A ver. A ver si viene el mapa. Hay que ver si viene. No, decirle. Uy, qué lío que armamos. Se me demoró el mapa. Ahí está, mirá. Vos acá, bajale un cachito. ¿Lo podés bajar? No se puede, no se puede. Bueno, allá tenés Europa. Vos tenés acá... Ahí está, mira, para el otro lado. No, para el otro lado. Vamos, bajarlo. Lo pedí y lo tenés. ¿Vos te acordás que hubo un atentado muy extraño en Argelia, en un gasoducto? Sí. Que nadie lo reivindicó, nadie entendía por qué, en el medio del desierto. ¿A dónde iba a ir ese gasoducto? Europa. Muy bien. Si Europa llega a tener energía abundante y barata... Puede competir con Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué es esta zona? Fundamentalmente es toda esta zona, que es la que puede abastecer de energía abundante y barata al mundo, es la que no tiene que aumentar su oferta. Para no aumentar su oferta, tiene que entrar en combate, no tenés que tener costo de producción. Hoy en toda esta zona abunda el petróleo, pero no tenés la posibilidad de venderlo. Nadie puede planificar un negocio en Europa con provisión de energía abundante y barata. Ayer, mirá, te agrego algo para tu teoría. Ayer sale una nota en el diario El País que cuenta cómo Israel tiene ahora gas barato, claro, y ha hecho un gasoducto que llega hasta Italia. ¿Sí? Y Turquía hizo una alianza con Libia. Claro. Ayer autorizó el Parlamento turco mandar efectivos turcos Despliegue a de Libia tropas por primera vez para poder tener gas y gasoductos. Intentan hacer ese gasoducto, no es que no está. Ahora, ese gasoducto solamente es posible si podés hacer una proyección de largo plazo. Ahora, eso le quitaría a Rusia su principal cliente. Europa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la alianza de primer orden? La alianza de primer orden es la de Putin y Trump, porque se ordena a partir de la energía. Los dos espacios geográficos que estaban penetrando en la zona de confort de Estados Unidos van para atrás. Bueno, Europa y además, China. Cuando Estados Unidos ataca a Irán, le complica la relación a Europa. No hay ninguna duda. De acá Europa saca su petróleo. No hay ninguna duda. Entonces, ¿Europa tiene tecnología? Sí.
¿Está organizada? Sí, no tiene energía. La tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista es la revolución energética norteamericana. De ese mundo que vos describiste al principio, donde las guerras eran por el petróleo, porque era un país escaso en petróleo y en gas. La Primera Guerra Mundial, guerra por el petróleo. La primera, la segunda, incluso podríamos hablar de la de Irak, la última, se transforma cuando Estados Unidos no solo se autoabastece, sino que está en condiciones de exportarle, incluso a China, a precio internacional, el gas. Ahora, si es a precio internacional, tenés un problema muy grave, porque como la energía es el costo de los costos, la manufactura china puede empezar a estar cara. Lo mismo le pasa a la europea. En ese espacio, en el primer círculo que arma Trump, vuelve a traer las fábricas, baja su tasa de desocupación, recupera su zona de confort. Otra cosa, para el salto cualitativo tecnológico necesita el litio. Y bien. A las 23 horas van a ver una entrevista donde Evo Morales dice que lo echan por el litio, porque él no le había dado participación a Estados Unidos en el litio. Ahí viene otro tema. Yo en eso tengo... de esto soy un lector. El primer presidente que reacciona a la sonada que le empiezan a hacer a Evo Morales, ¿quién es? Bolsonaro. Muy bien. ¿Apoya? Sí, claro. El primero que reacciona es Bolsonaro, casi instantáneamente. Trump se toma 24 horas para reaccionar. Casualmente había una reunión de los BRICS. Esto es casual. Pero van Putin y van los chinos a Brasil. Ahí Bolsonaro le dice, mire, muchacho, acá tenemos un tema en mi zona de influencia. Por lo tanto, tanto Rusia como China terminan apoyando la sonada que le terminan haciendo y que sale victoriosa. Ese es un tema de Brasil. Venezuela es un tema de primer orden entre Estados Unidos y Rusia. Venezuela es un tema de Trump. Evo Morales es un tema de Bolsonaro. Por eso es el primero que reacciona. Por eso hay que ser muy delicado, porque Bolivia fue históricamente un aliado de la Argentina, una fracción de Bolivia, toda Bolivia, porque el ABC de la política de la región es que todos los países que son frontera con Brasil tienen que ser amigos tuyos. ¿Y sí? Bien, hoy no nos pasa eso. Cuidado con eso, que es la primera vez en 100 y pico de años que Bolivia no es amiga de la Argentina. Bueno, esto es un tema delicado esto no es un tema para adolescentes. Hoy no es un tema para primitivos. Hoy Estados Unidos mandó a un funcionario a hablar con la agencia Bloomberg a decir que estaban enojados porque Alberto Fernández le había dado asilo político. Lo que diga Trump es un tema. El problema es lo que decimos nosotros. Bueno, Bolsonaro y Alberto no se llevan precisamente bien. Yo cuando leo que por primera vez en 100 y pico de años Bolivia, su aliado natural no es Argentina, lo primero que tengo que hacer es revisar mi posición. Porque es lógico y natural que los dos grandes países del sur de Hispanoamérica, que es Bolivia y Argentina, busquen las alianzas. Por eso el aliado natural de Brasil, ¿quién es? ¿Qué país es? Argentina. No, el aliado natural de Brasil es Chile, no es Argentina. El aliado natural de Argentina, Paraguay, Uruguay, naturalmente, es Bolivia, es Perú, es Ecuador, es Colombia. ¿Cuál era el eje típico de la geopolítica argentina en el sur de Hispanoamérica? Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Bueno, es el ABC de las relaciones internacionales, entendidas desde el interés nacional. ¿Cuál es la alianza natural de los brasileros? Chile y Malvinas, o sea, los británicos. Pero esto está mal, está bien. No, esta es la realidad. Esto es lo que pasa. Por eso, ojo con los movimientos que hicimos en Bolivia. Porque por primera vez los bolivianos, un país muy importante, pero no por el litio, la posición geográfica, los recursos que tiene. No, el gas. Argentina sigue dependiendo del gas boliviano. Es de una envergadura Bolivia importante. Cuando Argentina decidió terminar la guerra boliviana-paraguaya, se terminó la guerra y la paz se firmó aquí, ¿sí?, en el Ministerio de Economía. Bien. Por eso le dieron el premio Nobel a Saavedra Lamas. Muy bien. Argentina es amiga de Bolivia, no de una fracción de Bolivia, porque están los intereses permanentes de la patria en juego. Por eso esto no es para amateurs. Las posiciones y las definiciones de geopolítica no es para amateurs.
Acá se están definiendo temas, así como Estados Unidos recuperó su zona de confort, la cual había sido penetrada por China y por Europa. Y ahora los desplaza. ¿A partir de qué? A partir de que no son... su mercado interno. A partir de que no tienen energía. Y la única región que les podía dar energía entra en conflicto de tal manera que no incluso Irán, en su vinculación con China, para que puedan ser abastecedores. El único abastecedor confiable que les queda es Putin. Y de ahí la alianza con Trump. Ese mundo es un mundo absolutamente distinto del que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Ese mundo ya no es la confrontación entre izquierdas y derechas, entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Ese mundo, que es la confrontación por los puestos de trabajo, tiene que ver con la visión de dos nacionalismos. El nacionalismo de exclusión, de ese que levanta muros, o el nacionalismo de inclusión, que es el que construye puentes. Y con esto termino. ¿Quién es el que desarrolla a escala global la teoría del nacionalismo de inclusión, que los pueblos tienen que construir puentes? El Papa. Muy bien. ¿Y a quién están castigando? ¿A quién? ¿A quién? Al Papa. Porque la confrontación del nacionalismo... Bueno, la confrontación entre el Papa y Trump ha sido evidente varias veces. La confrontación es entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. Con la gente adentro o con la gente afuera. Muy bien. Bolivia, por eso es tan importante lo que pasa en Bolivia, es la primera objetivación del nacionalismo de exclusión. ¿Por qué están contentos los macristas? Porque encontraron un proyecto. ¿Cómo recuperaron 2.300.000 votos? Por el odio. Estos negritos, esto, el peruano, por el odio, que es el nacionalismo de exclusión. Ahora, el nacionalismo de exclusión no se lo confronta con la socialdemocracia, con las categorías europeas viejas y pasadas de moda. Se los confronta con las categorías nuevas. ¿Cuáles son las categorías nuevas? El nacionalismo de inclusión. ¿Quién es el nacionalismo de inclusión en la Argentina? El peronismo. ¿Viste? ¿Viste? Por eso empezamos diciendo... Vamos a querer ser peronista otra vez, vamos a tener esta discusión de siempre. Porque no solo a la Argentina, porque si hay una confrontación a escala global entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, este pueblo mestizo maravilloso, que incluso no solo dio a Maradona y a Messi, también te dio el Papa, generó una doctrina de inclusión. Somos el único pueblo que elaboró durante 70 años cómo se puede administrar el reino terrenal para todos, y eso se llama peronismo, no se llama socialdemocracia, izquierda, marxismo, no se llama nada de eso, no se llama neoliberalismo, se llama peronismo. Y este es el desafío que tiene Alberto. Por eso humildemente te corregí, te dije, en marzo vamos a ver si estamos en presencia de un gobierno justicialista que sea ejemplo para el mundo o no. Vean esto.